Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este tribunal. Les saluda el maestrante Salomón Alejandro Montesegiler, y dentro de esta intervención lo haré en tres sentidos: en un fundamento filosófico, en un fundamento normativo y en un fundamento criminológico. Y cuando me refiero exclusivamente a un fundamento filosófico, sostengo que la filosofía es la madre de toda la ciencia y por ende explica los fenómenos que acontecen en la vida, en la sociedad y en el mundo. De ahí que el lavado de activos no deja de ser una preocupación conjuntamente con el peculado que se encuentra inmerso a lo mencionado con antelación y mucho más, que atenta contra los bienes de la administración pública. Y nos preguntamos cómo afecta, por qué afecta, qué hacemos para erradicar este fenómeno. ¿Acaso el Estado, a través de su representante, no lo asemejan? ¿O la falta de las normas jurídicas no son suficientes? ¿O las normas jurídicas elaboradas en la actualidad no son aplicadas? ¿O existe deficiencia de quien ejerce el ius puniendi? ¿O qué pasa con la ética de la persona que es funcionario público? ¿Qué pasa con la ética del que es electo por elección popular? Eso es en el planteamiento filosófico. En el planteamiento normativo, el peculado viene a consistir la malversación de fondos públicos. Estos fondos públicos son apropiados de una forma indebida por un sujeto llamado funcionario público o electo por elección popular. Es decir, es una auténtica epidemia con la cosa pública, como decían los romanos, la cosa pública. Sin embargo, en la época romana, este delito era penado hasta con la muerte. A tal gravedad llegaba a afectar los bienes del Estado para llegarle a aplicar la pena capital o pena de muerte. En la actualidad, nuestro Estado ecuatoriano sufre de este fenómeno, que no está ausente ningún Estado de padecerlo. Pero sin embargo, durante los últimos años ha habido un incremento de pérdida de esa confianza que el Estado le da al funcionario público o al que está siendo electo por elección popular. De ahí que nace mi preocupación en esta investigación y en hacer un derecho comparado con Colombia. Pero sin embargo, nos dice Carrera nos dice, una tratadista en derecho penal, que existe una apropiación por parte del funcionario público que puede ser propia o impropia. Es propia cuando es directamente la afectación al Estado por una determinada persona que tiene que ser funcionario público. Y es impropia cuando se coadyuva con otra persona que puede ser funcionario y puede ser también un particular. Pero sin embargo, Arroyo Chacón sostiene que su elemento fundamental para el peculado es ser un funcionario público. Es decir, este acto ilícito solo lo comete el funcionario público. Y así lo establece nuestra norma jurídica en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Haciendo un estudio comparado nuestra legislación con la legislación colombiana, encontramos las siguientes dicotomías. Por ejemplo, en el Estado ecuatoriano no tenemos el peculado por uso, no tenemos el peculado oficial, pero sí tenemos la malversación de fondos o distracción de bienes, que es igual y semejante a la legislación colombiana. Pero también la pena en Colombia es de 6 a 13 años, de 6 a 15 años, pendular, y que no sobrepase los 50.000 salarios mínimos vitales. Hay que reconocer que Ecuador habla salarios mínimos de $4 y el salario básico que corresponde a $400. Me preguntaba, ¿Colombia se referirá a un salario básico o se referirá a un salario mínimo? Efectivamente, al salario mínimo. También en las penas, en el peculado por uso es de 6 a 10 años. En Ecuador no deja de ser de 10 a 13 años. De 10 a 13 años. Es decir, Colombia clasifica de una forma diferente al peculado. Ecuador lo tiene todo una sola y las penas son más graves o severas en el caso ecuatoriano, a diferencia del caso colombiano, que la pena o la inhabilidad que le deja a Colombia al funcionario público es por el tiempo de la pena. Es decir, si es de 1 a 4 años, su inhabilidad como funcionario público o no ocupar cargo público será de 1 a 4 años. En el caso ecuatoriano es una muerte perpetua. En el caso de ser sentenciado por peculado. Es decir, las personas que hayan cometido el delito de peculado tienen una pena de muerte en inhabilitación, en no poder ocupar cargo público para más. En el caso colombiano, su pena o su sanción es hasta que cumpla la sanción. Entonces, existe una gran diferencia entre el Estado ecuatoriano y el colombiano en cuanto a la sanción y a la durabilidad de la inhabilitación del peculado. En la antigua Roma, en Venecia, Italia, en la Plaza Ducal, acostumbraban poner en mármol los nombres de todas las personas que han afectado a través de este delito la cosa pública. En Ecuador, el año pasado, en el 2020, se había ordenado por parte del máximo órgano de justicia ordinaria que juzgó hechos de esta naturaleza, que se exponga los nombres de cada persona que haya incurrido y esté sentenciado y su sentencia infirme por estos actos que han lesionado la fe pública del Estado y con ello la múltiple violación de derechos a todo un país. Es decir, desde el Imperio Romano, esta característica ha sido asumida por nuestra legislación ordinaria y en la actualidad se tiene como tal esa sanción o esa forma de esculpidez de quienes han lesionado la cosa pública. En este desarrollo he sostenido que efectivamente, ¿cómo podemos sancionar además a estas personas? ¿Qué vacíos tiene esta norma jurídica? En el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, vemos y observamos que una multa puede llegar hasta $4.800 o hasta $8.000. Pero el peculado puede llevarse millones de dólares. Y con una multa de $4.800 o $800,
es una bagatela frente a los múltiples millones de dólares que se puede llevar un funcionario y como es lo que ha pasado en este momento de crisis de valores de quienes ejercen el cargo público y cometen este delito. Por lo tanto, se debe reformar aquello para que exista una sanción a tal punto que lo deje pobre, para que no se adueñe de la confianza de todo un país. Desde luego, sostengo también que es necesario la recuperación de capitales inmediatamente, que existan prohibiciones inmediatamente una vez instaurada la investigación, a fin de que el funcionario público no pueda poner a nombre de otra persona durante el tiempo que dure el proceso. Durante el tiempo que dure el proceso. Además, sostengo de que si hasta la actualidad esta norma jurídica no le causa temor a través de una prevención general del delito que habla Roxin, que habla Zaffaroni y entre otros, esta prevención general que se genera a través del derecho positivo de la norma jurídica no causa temor, entonces se debería endurecer la sanción, que ya no solo llegue a quien comete el delito como sujeto activo de la relación jurídica, no, que llegue y se exculpa hasta los descendientes del cuarto grado de consanguinidad. Claro que ellos no van a ir a prisión, pero sí va a llegar una sanción de que no puedan ocupar cargo público alguno. Que no puede ocupar cargo público alguno. Y me van a preguntar, pero Salomón, ¿por qué tan rígido? Porque el delito se lo hace por la familia. Y por la familia hago esto. Por darle mejor educación a la familia hago esto. Por la familia mando a Europa, a Estados Unidos. No, entonces algo se debe pensar drásticamente para ver si de esta manera se deja de cometer estos actos de estupidez que deterioran a toda una nación. Hemos visto el año pasado y este año una ley de extinción de dominio que no fue aprobada porque rompe el interés general frente al interés mancomunado de quienes están en el ejercicio de la democracia, representando a un pueblo, pero no representado de la naturaleza que se debe, que es el bien común de todo el Estado. Eso en cuanto a lo manifestado. En el tema antropológico, ya César Beccaria hablaba, Garófalo, pero en la escuela criminológica estudia el delito. Y ya Lombroso hablaba del delincuente nato, que esas teorías no las dejo en desuso. Y como profesor universitario no dejo en desuso esas teorías. Y las mantengo. Pero también mantengo y sostengo que el encorbatado comete estupideces peores que el delincuente común de oficio. Mientras que el delincuente común de oficio le roba una cartera, el encorbatado le roba millones de dólares. Mientras que el delincuente común de oficio roba $100, el encorbatado viola múltiples derechos de toda la nación: educación, seguridad jurídica, salud, vivienda, entre otros. Y sobre todo, instaura en un país
no importa, aunque robe, pero algo hizo. La peor estupidez como estudioso del derecho y como escritor que he escuchado en mi patria, el Ecuador. Y esa educación cósmica que sostengo permite que en Ecuador es mejor ser político que ser académico. El ser político no exige la primacía de la inteligencia. Se vuelve un anti-intelectualismo. Al intelectual no quieren ver en la política, quieren ver al sumiso. Y todo esto rompe los valores, por eso que el Banco Mundial en el 2013 sostiene que la corrupción permite el subdesarrollo de los pueblos. Y esta corrupción se coadyuva con los hechos o el fenómeno social que he planteado filosóficamente, que es el peculado. Señores miembros de este tribunal, son ideas planteadas desde un punto de vista del sentir, de la pérdida de valores, son ideas planteadas de que el peculado está deteriorando toda una imagen de un país y que esa malversación de fondos públicos o de servicios públicos ha causado mucha vulneración de derechos y que se debe ser exigente con la inhabilitación no solo de la persona que recae. La filosofía nos permite pensar y observar cosas abstractas, de fenómenos sociales. Y si la gente o los padres o las madres de familia dicen que cometen un acto de esta naturaleza por provocación y dar a su familia seguridades, debe recaer hacia ellos, no con la pena, pero sí con una inhabilitación de que no puede ocupar cargo público alguno. De esta manera, a lo mejor tengamos una prevención general de delito mucho mejor que la actual, porque la actual solo recae sobre el sujeto activo que comete el acto y nombra testaferros, y todo queda en nombre de testaferros y le piden que devuelva el capital y el Ecuador queda burlado de sus propias normas. Muchas gracias.